¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes para que sigamos aprendiendo y platicando, ¿por qué no?, de los temas de derecho laboral, que hoy por hoy con estas reformas nos ha dado mucha reflexión y mucha tarea de estudio. Sin duda alguna, hay que actualizarnos. Agradecemos mucho a la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la directora del Seminario de Derecho Administrativo y quien es la conductora general y quien hace esto posible. Así que es para mí un verdadero honor darle la bienvenida a la licenciada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, amiga de todos nosotros y que ya ustedes conocen. No quisiera restarle tiempo a su exposición con la presentación curricular, ya que es conocida por todos nosotros, y ella nos va a platicar de un tema sumamente interesante: la violencia de género en el ámbito laboral. Sea bienvenida, querida licenciada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara. Gracias. Licenciado, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme participar en este programa. Le suplico que haga llegar a la doctora Sonia un abrazo de mi parte, un agradecimiento por abrirme las puertas de este programa tan importante en el ámbito académico. Y pues bueno, si me lo permite, iniciaremos con el tema de la violencia de género en el ámbito laboral, que creo que es un tema de vanguardia, un tema importante hoy en día. Y aquí hago una pequeña reflexión. ¿La lucha en contra de la violencia de género es una moda o un tema realmente trascendente? Muchos alegan que es una moda porque muchas mujeres nos subimos en la plataforma del tema político con la finalidad de ganar más adeptos para conseguir votos. Sin embargo, yo creo que la lucha es real, es tangible, es necesaria y nos obliga realmente a disminuir las brechas, tanto sociales, políticas y laborales en este tema. Entonces, si es una moda, pues bienvenida a la moda y a ponerla en práctica. Pues bien, los cambios en una sociedad deben ser primordialmente hacia su evolución, no al contrario. En el nivel internacional y a nivel nacional, hemos sido testigos de los esfuerzos que se han dado para proteger los derechos humanos de todos los habitantes del planeta, por supuesto de las mujeres. En México se empieza a tener una mayor conciencia a partir de la década de los 50 del siglo XX, cuando salen a la luz pública a casos de hostigamiento sexual y acoso por parte de patrones y compañeros de trabajo contra las mujeres. La lucha ha sido dura e incluso denostada por algunos, como ya lo comentábamos. Por tal motivo, intento que esta plática ayude a hacer una reflexión de que es una lucha conjunta entre hombres y mujeres, de la mano, para que se pueda frenar este mal, que es la violencia contra la mujer, la violencia de género. Me gustaría hacer una reflexión de lo que son los antecedentes de la violencia contra la mujer a nivel histórico, porque sabemos que uno de los primeros actos que pueden considerarse como esclavitud es el sometimiento que se llevó a cabo por parte de los hombres hacia las mujeres. No era considerada esclavitud, pero sí llegaba a esos extremos. Por ejemplo, tenemos en Roma la figura de la manus, en la que la mujer, al salir de la patria potestad de su primera familia consanguínea y contraía matrimonio, entraba a la patria potestad del marido. Se le consideraba una hija más y recordemos que no podía heredar. Esto estaba considerado en las leyes de Bizancio. La ceremonia sati en India. Diodoro de Sicilia, en una de sus narraciones sobre sus múltiples viajes, relata que al llegar a algunas tribus de la India, pudo ser testigo de la inmolación de mujeres en la pira funeraria de su esposo. Muchos se lo atribuyeron al vedismo, pero no es cierto. Si bien se establece la figura de que si la mujer quedaba viuda se volvía mujer de un hermano, un amigo o padre, del padre del esposo, era considerada una propiedad, jamás se prevé una figura de la inmolación de la mujer con el esposo. Esto fue prohibido por los ingleses en 1829. Aún hoy en día se tiene noticia de este tipo de actos de manera, pues vamos a decir, ilegal.
incluso hace un mes tuvimos noticia, o supimos en las noticias de que una mujer se había inmolado, ¿no? Por el fallecimiento de su marido. Irán y Etiopía en la antigua Persia, en donde tener hijas era una deshonra e incluso las asesinaban antes de nacer, al nacer, perdón. En el Corán y la religión, o sea, en el tema de la religión muslímica, se establece la inferioridad de la mujer frente al hombre. La considera como como un objeto impuro. Incluso no se prohíbe al hombre que se acerque en el periodo de menstruación a la mujer y que cuando haya tocado a una mujer y pretenda entrar a rezar, debe limpiarse con arena en las manos. Anteriormente, el encierro a la mujer infiel, el castigo a la mujer rebelde, los castigos físicos en exceso, pues se cometían a diestra y siniestra, y el asesinato de la mujer por una golpiza propinada por el propio esposo son actos que son considerados, que se pueden perdonar. Esto bajo las reglas del Corán. ¿Qué pasaba en Francia? Antes del siglo XIV era una verdadera época de terror para las mujeres. Porque si tenías la mala suerte de que tu esposo llegaba de malas, te agarraba a golpes y te mataba, con el simple hecho de ir a la iglesia en un acto de confesión humilde y sincera ante el Padre, era perdonado. Además, recordamos que Francia tenía la ley sálica, en la que no permitía a las mujeres heredar la corona, no podían ser reinas, no podían gobernar. Lo que no pasaba en Inglaterra, pero bueno, eso ya es tema de otra amplia plática. La época prehispánica en México, aquí con mucho orgullo, hay que mencionar que la mujer era respetada y admirada, además de tener una fuerte participación en las labores cotidianas. Siempre se protegió su integridad y los violadores eran castigados severamente. Tenemos culturas como los mayas y los huastecos, en donde existen indicios de que hubo mujeres que gobernaban. Obvio, no todas las culturas lo hicieron, pero sí hay grandes ejemplos, ¿no? de que se llevó a cabo en la época prehispánica. Vamos a hablar ahora de la evolución de la legislación en México en materia de violencia de género. Esto va a ser más amplio y después entraremos en lo que sería el ámbito en el tema laboral. En 1988, el Seguro Social crea un programa de integración a la mujer en el desarrollo. Si bien no era realmente un programa que diera una mayor luz a las mujeres que trabajaban en zonas marginadas, zonas rurales, pues sí era un programa asistencial que ya daba avisos de la importancia que tenía el proteger a las mujeres en este tema. En 1989 aumenta la pena del delito de violación y esto fue gracias al movimiento feminista de los 70, a la gran presión que se empezó a llevar a cabo de manera social. El gobierno legisló y aumentó las penas. Por favor, revisemos la distancia del tiempo. En 1997 se inicia la reforma a los códigos civil y penal en materia de violencia intrafamiliar y violación. Aquí, una vez más, la violación se aumenta y ya se empieza a considerar la violación dentro del matrimonio. En 2007 se crea la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la Ley para sancionar la trata de personas. En el 2011, en el Distrito Federal, se tipifica el delito de feminicidio. En el 2012 se hace a nivel nacional. Y en 2019 tenemos una reforma laboral que tiende a la equidad de género, que busca una mayor participación y una mayor regulación de protección hacia las mujeres en sus fuentes de trabajo. La equidad en la reforma de 2019. Bueno, aquí ya vamos a entrar un poco ya en tema, ya para no aburrirlos con tanta cosa. Si bien es cierto que esta reforma, como ya lo mencionamos, promueve la participación de las mujeres dentro de la vida sindical, yo creo que es muy importante considerar que el 58% de las mujeres con una actividad económica se encuentran en el sector informal. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran fuera de las prestaciones de seguridad social, que no tienen derechos de seguridad social. Entonces,
¿Qué busca esta reforma? Una mayor paridad, pero me parece que deja fuera un gran sector de las mujeres que se encuentran trabajando. Por ejemplo, miren, el artículo 358 establece el procedimiento de elección de directivas sindicales con reglas democráticas y de igualdad de género. El artículo 371 obliga a los sindicatos a establecerlo dentro de sus estatutos. O sea, aquí ya tenemos la obligación de que el estatuto lo regule y el hacerlo. No hay para dónde hacerse y que no. Hay un artículo, el 684. Recordemos que el hostigamiento sexual y el acoso sexual no son sujetos, no son actos que se encuentren sujetos a poder ser conciliables. Sin embargo, ahora se establece que si el actor, de manera potestativa, decide someterse al acto prejudicial de conciliación, las víctimas con indicios de acoso y de discriminación, de hostigamiento, de violencia, no deberán reunirse con sus victimarios cuando exista caso inminente de revictimización. Ahora bien, este es uno de los temas más importantes. ¿Qué pasa hoy? Si la actora demanda porque alega que fue despedida por estar en estado de ingravidez, es decir, por estar embarazada, se obliga al patrón a no darla de baja del Instituto de Seguridad Social al que pertenezca, siempre y cuando exista el documento que acompaña la demanda de su estado de embarazo. Y debe aplicar todas las medidas de aseguramiento para el caso de presunción, apariencia o sospecha de actos de discriminación. Este es un tema sumamente importante, porque además son cosas que pasan día a día. ¿Qué es la violencia de género? Ahora vamos a hablar de lo que es la violencia de género, porque conforme a la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que nos encontramos en el AG ONU 1993, independientemente del ámbito en que se produzca, la violencia de género es todo acto violento dirigido hacia las mujeres y o niñas que buscan hacerles un daño. La cataloga en 6 tipos de violencia que vamos a mencionar ya a continuación. La violencia física. Esta es la más fácil de detectar. Está determinada por pellizcos, golpes, empujones, quemadas, etc. Muy fácil, muy sencillo de detectarla, de poder saber que nos encontramos en una situación de violencia. La violencia psicológica. Aquella que es más difícil de poder determinar. Conlleva actos no físicos, merman tu autoestima como mujer. Por ejemplo, si yo le digo, si a ti te dicen estás fea, te voy a quitar la manutención, te voy a quitar a tus hijos, qué mal te ves con ese vestido, no salgas porque la verdad qué ridícula estás. Todos esos comentarios son una violencia psicológica. La violencia sexual, tocar a las mujeres sin su consentimiento, tomarles fotos, el llamado sexting, que hoy en día está tan de moda, y exhibir esas fotos sin su consentimiento. El acoso sexual, la solicitud de favores sexuales para quien los solicita o bien para terceras personas, siempre aprovechándose de la superioridad de quien la ejerce, sea laboral, ascendente, análoga, y que conlleva el anuncio de realizar un mal hacia la mujer si no lo hace. El trato de mujeres y niñas, que esto siempre es con un fin de explotación sexual. Y esto abarca desde la captura hasta el confinamiento y los actos que conllevan la explotación. Y la violencia económica. La privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico psicológico de la mujer y sus dependientes. Es decir, cuando no existe una resolución judicial que determine la suspensión de la pensión alimenticia. Ahí hay una violencia económica. Aquí entramos ya al tema de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que es muy importante, porque son los parámetros que realmente consideran las autoridades laborales para trabajar en este tipo de situaciones. Tenemos el artículo 4, que establece los principios rectores
que toda mujer tiene que tener a efecto de vivir en una vida libre de violencia. Y siempre, siempre deberán de ser fuente de elaboración y ejecución de las políticas públicas, tanto a nivel como local y municipal. Aquí hablamos que es la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. O sea, increíblemente, en pleno siglo XXI tenemos que seguir regulando este tipo de cosas porque se siguen violentando. El artículo 5 en la fracción cuarta, que aquí se lo transcribo, dice que cualquier acción u omisión basada en su género es una violencia a las mujeres, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Por eso se toman estas definiciones, porque son más amplias. ¿Cuáles son los tipos de violencia conforme a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Pues la violencia familiar, que ya la conocemos, la violencia laboral y docente, que para este tema nosotros separaremos ambos conceptos y únicamente hablaremos de la violencia laboral, el hostigamiento sexual, que se encuentra dentro de la violencia laboral, las pruebas de ingravidez que luego se solicitan para ser un pretexto para contratarte, despidos por embarazo, el estrés y agotamiento, que es el síndrome del burnout, la segregación salarial, la relegación a tareas subordinadas y servicios, que también se da muy seguido. También tenemos lo que considera como una violencia en la comunidad, una violencia institucional y una violencia feminicida. La violencia laboral. Bueno, pues como ya hablamos de la reforma un poquito del año 2019, hay que mencionar que se agrega el artículo 3 bis, que describe lo que significa el hostigamiento y el acoso sexual. Y aquí es donde se van a dar cuenta por qué se toma en consideración lo que la Ley General de Acceso a las Mujeres refiere. El hostigamiento es el ejercicio del poder de una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Se expresa en conductas verbales, físicas o en ambas. Y el acoso sexual es cuando no existe la relación de subordinación, sí existe un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente que se realicen uno o varios eventos. Aquí es donde entran los compañeros y los clientes. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 10, define la violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual como la que se ejerce por personas con un vínculo laboral sin importar la relación jerárquica consistente en un acto o en una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Es muchísimo más amplia, va más allá. O sea, habla ya de lo que es la igualdad, del desarrollo de la mujer. Por eso es tan importante conocer lo que la ley menciona. ¿Cuáles son los actos constitutivos de violencia laboral de acuerdo a la misma ley? Pues la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas que refiere la misma Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo un periodo de lactancia ya prevista en la ley, todo tipo de discriminación de género, o sea, por el acto de ser simplemente mujer. Esta reforma, como sabemos, lleva a cabo también agrega una obligación patronal, que a mí me parece muy importante y que de hecho aquí les voy a comentar quizá una propuesta para aquellos abogados que se dediquen a la materia laboral. Establece como la obligación patronal de implementar, de acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género, para dar atención a los casos de violencia y acoso sexual, así como erradicar el trabajo forzoso infantil.
Es muy importante que los trabajadores entren en este tema, que apoyen en la construcción de este protocolo, porque ellos son quienes conocen la realidad de la empresa desde adentro. Saben cómo se mueve, saben quiénes son, saben las áreas, conocen a sus trabajadores, a sus compañeros, y eso les da las herramientas suficientes para poder trabajar de manera conjunta con el patrón y erradicar este tipo de actos. Entonces, así es como queda ya regulada la obligación, ¿no? Les repito, la violencia laboral es un tema muy amplio y me gustaría mucho tomar lo que la maestra Verónica Santos Méndez identifica como mobbing, para hacer la diferencia entre el mobbing y el acoso sexual y el hostigamiento sexual, porque es un acoso, un hostigamiento que se ejerce de manera horizontal o vertical entre integrantes de un ambiente laboral con la finalidad de que ese trabajador renuncie. Nos señala que las comisiones mixtas de productividad, capacitación y adiestramiento al interior de la empresa deben de tener cursos para prevenirlo, así como establecer en el reglamento interior de trabajo las sanciones por cometer este tipo de actos. Me parece prudente establecer la diferencia entre mobbing y hostigamiento y acoso sexual, pues la intención de la conducta está muy bien diferenciada. Una, hacer renunciar al trabajador. Y la otra, son actos lascivos, que tienden a connotaciones sexuales con la trabajadora. Aquí copio una tabla de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la que nos señala lo que es la violencia laboral como un género, y nos hace la diferencia entre el acoso sexual y hostigamiento sexual y el acoso laboral. El acoso sexual es, como comentábamos, cuando no existe una relación de subordinación, pero sí existe un ejercicio abusivo del poder, y esto obliga a la trabajadora a estar en un estado de indefensión, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Esto no importa. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Aquí hay un jefe por medio. Y el acoso laboral es lo que les comentaba, o sea, es el fin de que renuncie el trabajador, es una intimidación, una exclusión, opacarlo, aplanarlo, amedrentarlo o consumirlo emocionalmente. ¿Y esto qué lleva a cabo? Que renuncie. Bueno, esta es como una repetición de lo que es la definición de hostigamiento sexual de acuerdo a la ley. Aquí nos establece que es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. ¿Cuál es nuestro marco normativo en materia de violencia de género en materia del trabajo? Pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo 1º, 5º y el 123, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Norma Oficial Mexicana 035, que son los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta es la Convención de Belém do Pará. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y algunos otros convenios que se encuentran ya ratificados con la OIT, por ejemplo, el Convenio 100. Aquí, bueno, este es el tema que les comentaba, que me voy a tomar la libertad de hacer una recomendación de lo que los trabajadores y los patrones pueden llevar a cabo dentro de su negocio o empresa. Los abogados somos una pieza fundamental para poner en práctica este tipo de acciones. Recordemos que hoy en día tenemos la figura del compliance, que obliga a cualquier empresa a tomar las medidas necesarias para prevenir delitos
cometidos ya sean por sus directivos o por sus trabajadores. Y por eso me quiero tomar esa libertad de comentarles que para mí es indispensable que cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier patrón debe de tener un verdadero compromiso en la erradicación de la lucha en contra de la violencia de género. Creo que es importantísimo. Como se los comenté en un principio, esto es una lucha de la mano hombres y mujeres. Las mujeres no lo podemos hacer solas. Entonces, bueno, aquí vamos a partir entonces de que el acoso sexual es un delito. Aquí hablamos de la materia penal y una causa de rescisión de la relación del trabajo, materia laboral. Entonces, obligatoriamente se debe recurrir a las dos materias para su prevención y acción. El marco regulatorio que será aplicado va a depender del lugar en el que se cometan los actos. En las empresas se deberá recurrir a la normatividad de carácter local. En el ámbito laboral dependerá del giro de cada una de ellas. Como les decía, como abogado, sea de patrones o de trabajadores, es importante hacer énfasis en la creación y verdadera aplicación de la Comisión de Atención y Seguimiento frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. Porque somos los abogados realmente los que conocemos los procedimientos, cómo se deben dirigir, cómo se deben de llevar a cabo. Y además tenemos la capacidad de tomar una decisión cuando tenemos un expediente ya conformado. Aquí es de llamar la atención. Yo considero, salvo que alguien más me comente si debe haber otras personas, pero las partes que deben de intervenir en esta comisión, los abogados de la empresa o del patrón y del trabajador, el jefe, los recursos humanos, los compañeros, los sindicatos y la víctima. Deben de enfocarse a que las quejas que se presenten en este tema sigan un seguimiento formal, pero sobre todo que existan verdaderas políticas de prevención. Aquí yo creo que también es importante incluir a los terceros interesados, porque últimamente el proveedor, el cliente puede cometer un tipo de actividad de esta naturaleza. Ojo, porque muchas veces me dicen, es que sí, esto está muy bien para una gran empresa. No. Aquí una empresa pequeña o incluso un solo patrón puede firmar una carta compromiso con su trabajador o trabajadores que va a trabajar para evitar este tipo de cosas, los va a prevenir. Y dato, ¿no? Esto también va a servir como coadyuvancia ante el Ministerio Público siempre y cuando se lleve de una manera seria, adecuada. Estrategias de atención. Informar. Siempre debe de darse a conocer la estrategia del negocio en materia de prevención de acoso laboral, con perspectiva de género, hostigamiento y acoso sexual. Siempre se debe de mantener información dentro de las zonas más visibles de la empresa, del negocio, de la oficina. Brindar asesoría. Que la víctima pueda identificar si está siendo objeto de estos actos, las opciones de atención, las instancias a las que debe de recurrir y sus respectivos ámbitos de competencia. Dar intervención al sindicato en caso de existir siempre. Presentación de la queja. La queja va a ser formal e informal. La formal es la que se realiza de manera personal en el área de trabajo de la presunta víctima. Aquí podría ser ante la Secretaría Ejecutiva del Comité o bien con cualquier integrante de la comisión con la que ella se sienta más en confianza. En caso de tener de tener instalado un buzón de quejas, pues con el formato correspondiente deberá darse seguimiento. Abogados, recomiéndenle siempre a sus clientes que tengan los formatos de denuncias, de quejas dentro del buzón, ahí a la mano del buzón para que haya un acceso directo. Informal. Esta puede llevarse a cabo por una vía telefónica, por el buzón de quejas en un escrito libre, no con el formato que nosotros entreguemos, a través de tercera persona. En todo caso, aquí deberá indicarse el nombre de la víctima, modo de localización. Y quiero hacer un comentario. El protocolo del gobierno federal establece que
tramitadas. Yo creo que debe hacerse simple y llanamente por un acto de prevención, ¿no? Que ya dijimos que es lo más importante. Ahora vamos a un seguimiento y control. El comité o comisión deberá estar permanentemente integrando estadísticas de los actos denunciados y que son atendidos. La acción jurídica laboral, ahí va. Recepción de la queja. Solicitar un estudio psicológico de la víctima, sea por parte del área de salud de la empresa o una institución de salud que corresponda. Debe hacerse constar que existe una afectación en la salud de la trabajadora. Informar de su derecho de presentar una denuncia penal. Análisis de la queja. Revisar si el acto sí es constitutivo de violencia laboral con perspectiva de género, hostigamiento y acoso sexual. Aquí se debe de reunir modo, tiempo y lugar. Por eso les digo que como abogados es muy importante que ustedes tomen parte de este tipo de procedimientos. Muy importante. Bueno, y además, pues, no los voy a engañar, y estoy segura que aquí ya hay varios despachos, pues despachos en materia laboral han dedicado un área específica para el seguimiento de quejas en hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque es muy importante. Cualquier abogado va a querer prevenir. Bueno, cualquier abogado que no quiera cobrar, ¿no? De más, pero la intención es lícita. El análisis, bueno, ya les comenté, y 3 días hábiles de anticipación vamos a citar a las partes, a la quejosa, al denunciado y testigos. Siempre debemos de considerar el tema de confidencialidad, por seguridad de la quejosa y del denunciado, porque realmente no sabemos si es cierto o no, no tenemos los datos. Esto de citar a los testigos se va a llevar a cabo en 5 días hábiles y se van a desahogar. La instrumentación del escrito aquí es muy importante, que si queremos realmente tener un procedimiento limpio y un procedimiento serio y que sea considerado, tenemos que precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, tomar declaración de manera literal, en primera persona, evitando incluir apreciaciones subjetivas, vagas o imprecisas. Tener cuidado en que la persona reconozca a quién la agredió, haciéndole imputaciones directas sin que ello implique un contacto físico, O sea, no vamos a revictimizar. Tomar la declaración al llevar a cabo la suspensión en materia de protección de las dejemos de hacia un proteccionista. Creo que a todos. Tenemos grandes pendientes en materia de equidad de género. Entre estos está la falta de apoyo a las mujeres del sector informal, pues carecen de prestaciones y seguridad social. Ojalá algún día lo logremos y gracias por permitirme participar. Muchas gracias, querida licenciada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara. Creo sin duda que esto es fundamental. Creo que las conclusiones sobre todo tienen que tomarse muy en cuenta para la aplicación ahora de poder contrarrestar la violencia de género que se vive hoy por hoy en materia laboral. De ahí me gustaría nada más, si me lo permite, ya nada más hacerle una pregunta final a reserva del gran agradecimiento que tenemos por su tiempo y por siempre el apoyo que nos da. ¿Qué opina usted o qué consideraría, qué recomendaría, sobre todo para aquellos trabajadores que piensan, más bien los empleadores, que no llegará a más esta situación de la violencia de género? Porque a veces dicen, bueno, nada más se queda en un ámbito laboral, pero usted ya lo señaló bien, no solamente es laboral, es decir, pueden perder su libertad, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendaría a trabajadores y empleadores para que juntos construyan y erradiquen ya esta violencia de género? ¿Qué les recomendaría usted? Pues realmente la aplicación de un protocolo interno, siempre, ¿no? Que tenga como finalidad la prevención. Cuando estudiamos Derecho Penal a todos nos enseñaron que la prevención es la madre que evita la comisión de delitos, ¿no? Es el ejemplo. Entonces yo creo que cuando el patrón se compromete realmente con este tema y trabaja junto a los trabajadores y a las trabajadoras para erradicarlo, se logran muchísimas metas. Entonces, pues sí, recordarles que es un delito que es privativo de la libertad, además la sanción, que es gravísimo y que no solamente lesiona a las trabajadoras de manera severa, también a sus hijos, a sus familias, a la misma empresa, al mismo negocio. ¿Por qué? Porque la falta del ausentismo pues provoca una merma económica. Entonces, si no lo vemos en el tema de integridad humana, que todo el mundo lo deberíamos de ver así, pues por lo menos de interés económico, ¿no? Que desgraciadamente mucha gente por ahí se va.
Yo les recomendaría eso, prevenir a través de la aplicación de un protocolo. No, y sin duda que tiene que hacerse, porque aparte también hay multas, es decir, las leyes prevén también ciertas sanciones económicas para estas personas y además el desprestigio, ¿no? Que el compliance es lo que busca evitar que las empresas caigan en un desprestigio social y por eso se merme también la reputación de las mismas y por ende también que puedan generar el día de mañana mayores ganancias económicas. Es decir, la ecuación sería, mientras haya mayor protección a los derechos de la mujer, menos violencia de género, va a ser igual a mayor participación, mayor producción y por ende vamos a tener un gran desarrollo en esta parte. Pues licenciada María Rocha Ladrón de Guevara, muchas gracias. Una disculpa a toda nuestra audiencia por las cuestiones técnicas. Ya sabemos que el Zoom pues es una gran herramienta, la tecnología, pero no estamos exentos de que pase cualquier cosa. Este es su espacio, querida maestra Dalia. Agradecemos al doctor Raúl Contreras Bustamante, al maestro Ricardo Rojas Arévalo y a la doctora Sonia Venegas Álvarez. Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que día con día reciban las actualizaciones y crezcan en su conocimiento y estudio jurídico. Y también agradecerle a la maestra Dalia María Rocha Ladrón de Guevara. Muchas gracias y hasta la próxima.